el nivel que está llegando el país, al crecimiento que está llegando, hay que hacer los cambios suficientes para preocuparnos de los grupos más vulnerables. Claro, lo que pasa es que yo creo que ahí hay ciertos consensos. Primero, los recursos son necesarios. Segundo, no es satanizar hacer una reforma. Yo creo que es un error, yo soy pro reforma, así que no tengo ese problema. Yo creo que la reforma es perfectible, bueno, como cualquier cosa que hacen los seres humanos es perfectible. Se pueden hacer cosas mejores y se puede recaudar más. Pero yo siento que se ha perdido un poco el foco en estas trincheras ideológicas puras, porque yo creo que representan un porcentaje bien minoritario, sí, de los que dicen, mira, esta cuestión es perfecta, y los que dicen, esto es un desastre, son posiciones minoritarias. Pero el gran consenso es, se requiere, todos tenemos que hacer un esfuerzo, incluso la clase media. Ahora, respecto a la clase media, no podemos decirle que no tiene que hacer esfuerzo, porque lo va a tener que hacer, ya está demostrado. Entonces, yo creo que transparentar más la información, generar más diálogo, ayuda mucho más a que la reforma al final del día se empiece a internalizar como algo más natural. Sí, pero la clase media se está enfocando en el esfuerzo de la clase media. No lo hemos estado enfocando en los beneficios que también puede tener la clase media. Y que ojo, los va a tener, pero que lo que pasa es que por ahora es imposible dimensionar esos beneficios. Sí, pero también hay que diferenciar qué vamos a entender por clase media, que no está definido. Si hoy día nos estamos basando en un ingreso per cápita de 20.000, la clase media van a ser 10.000 dólares. Si lo multiplicamos por 500, estamos hablando de 5 millones de pesos. Lo dividimos por 10, estamos hablando de 500.000 pesos por persona. Y pensemos en un grupo familiar de 3 personas, estamos hablando de 1,5 millones. ¿Esa es clase media? No lo tenemos claro. Bueno, es una buena pregunta. En este país casi no, porque como 525.000 ya paga impuesto a la renta, deja el 18% más riesgo. Entonces, definamos, seamos claros en decir cuál es la clase media. Ok. Hugo, una consulta, y es la siguiente. Uno de los grandes beneficios, digamos, que estaría logrando en las pymes específicamente, dice relación con la depreciación acelerada. Sin embargo, se está haciendo extensiva, por lo menos un año, a las grandes empresas. ¿Tú estás de acuerdo con eso? O sea, yo creo, Víctor, que aquí, más que estar de acuerdo si es que son las pequeñas o grandes empresas, siempre se ha hablado de que el mecanismo de depreciación instantánea va a ser un tremendo beneficio. Y yo no tengo duda que lo más probable es que sea así. Pero no sé si se ha analizado el efecto tributario de cuál va a ser lo que va a ocurrir con eso. Porque yo no sé si se ha tomado en consideración en los análisis, por ejemplo, que si podemos deducir de golpe en un año la inversión, por ejemplo, en activos, eso significa que a lo mejor nos vamos a llenar de empresas con pérdida tributaria. ¿Por qué? En 2 o 3 años. Ese es un tema que se concluye a partir del tecnicismo que tiene la ley de la renta. La depreciación año a año puede ser deducida como gasto en la determinación de la renta, ¿ya? Pero ya sea cuota por año o depreciación acelerada, ¿no es cierto?, un tercio de la depreciación normal. Pero si llegamos todo a golpe, hay que cuantificarlo. Quizás esto pasa por un análisis económico, pero efectivamente puede ocurrir que a lo mejor nos vamos a llenar de empresas con pérdida tributaria que después, para poder revertir ese efecto, ¿no es cierto?, tienen que tener más utilidad en el tiempo. Oye, a raíz de eso, Rafael, el hecho de que se haya traspasado también este beneficio a la gran empresa y después la depreciación acelerada, ¿no crees tú que el primer año particularmente esto puede significar un gran incremento en los niveles de inversión, pero en desmedro de la recaudación fiscal? Bueno, las estimaciones dicen que efectivamente cuando tú tienes depreciación instantánea por un año, el primer año obviamente todo el mundo invierte, porque lo que quieren hacer es invertir todo lo que necesitan probablemente por más de un año, ¿cierto?, en términos de maquinaria, etcétera, generarse la pérdida, no tributar, hay un efecto, digamos, un daño sobre la recaudación tributaria, y aparte de eso, esas empresas están varios años sin tributar. Por lo tanto, quizás la lógica, a mí me suena eso medida compensatoria para las grandes empresas, el 5% de empresas más grandes, las cuales se elimina el FUT. Es decir, te dejo que utilices el mecanismo por este año, y obviamente lo que van a hacer esas empresas es sobreinvertir para generarse pérdida y con eso no pagar impuestos probablemente por 2 o 3 años. Te formulo la siguiente pregunta a los tres. Teniendo en consideración que somos regionalistas, tú estuviste, ¿no es cierto?, hace poco en una candidatura senatorial y precisamente por nuestra región. Teniendo en cuenta, digamos, algunas voces que se han levantado en algunas regiones, se está planteando de que hubo un gran olvido en esta reforma tributaria. El no haber considerado, por ejemplo, el pago de tributos o que parte de los tributos que se están generando en aquellas regiones donde se están generando los grandes ingresos del país, debieran haber quedado ingresos también en estas regiones por concepto de impuestos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo estoy de acuerdo, es una gran omisión. Y en varias cosas. Uno, por ejemplo, regiones que generan
alto nivel de contribución en la recaudación fiscal porque tienen altas actividades. Pero también, por ejemplo, cuando uno toma las regiones de Aysén o se va al norte de Arica, Parinacota, y uno dice, nos acordamos de esas regiones cuando tenemos protesta o cuando tenemos un litigio con Perú, pero tenemos esas regiones votadas. ¿Por qué no haber hecho en este momento una tributación diferenciada en zonas extremas? Otro aspecto, a veces hay empresas pequeñas aquí mismo en Concepción o en la octava región que tienen que competir con empresas en Santiago que producen el mismo producto, que están al lado de los centros de distribución y que tributan exactamente igual. ¿Por qué no dar un beneficio que ayude justamente a la descentralización del país? Y ahí está probablemente uno de los aspectos por los cuales muchos más puristas critican y dicen, mira, esto no es una reforma tributaria, esto es un alza de impuestos con ciertas exenciones, pero yo creo que se dejó de fuera absolutamente todo lo que se podría haber hecho en términos de tributación de zonas extremas y de otras regiones. ¿Tú crees que esta omisión, ¿no?, que se produjo, esta gran omisión, podría haber contribuido definitivamente a la descentralización? Yo creo que sí, creo que ha sido un ¿Sí? factor muy importante para la descentralización. Tú ves en el caso de la región del Biobío, muchas de las empresas que están en esta región tienen su casa central en Santiago. ¿Dónde tributan? Tributan en Santiago. La renta se va a la región metropolitana. Si hubiéramos establecido a lo mejor una política de tributación en la región, tendríamos más ingresos, tendríamos más recursos para destinar a la región, para la inversión de la región y para salir de la situación estructural que hoy día tiene la región del Biobío. Hugo, normalmente cuando se establece una reforma tributaria siempre se trata de considerar tres aspectos: la parte contable, la parte económica y la parte jurídica. ¿Tú crees verdaderamente que en este caso particular, con esta reforma tributaria, fueron considerados estos tres elementos? A ver, hay un tema puntual que no hemos conversado, que por ejemplo, que esta reforma tributaria contempla cosas absolutamente nuevas, por ejemplo, ¿ya? Y me refiero específicamente a las facultades que se le dan al Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? El Servicio de Impuestos Internos hoy día, el servicio se ha ganado premios internacionales del bien funcionamiento que tiene y en general es una institución que funciona muy bien y tiene muy buenos profesionales, pero la reforma apunta a darle quizás atribuciones, no sé si excesiva es la palabra, pero mucho mayores atribuciones, y se ha discutido mucho acerca de la legalidad e incluso la constitucionalidad de esas atribuciones. Entonces, yo ¿Del creo, Servicio de Impuestos Internos? de Servicio de Impuestos Internos. O sea, yo creo que toda reforma tributaria es bueno que a lo mejor las atribuciones del servicio se fortalezcan, pero con respeto, con prudencia, ¿ya? Y eso creo yo que es uno de los principales aspectos de la reforma que hoy día tiene que ser, ¿no es cierto?, discutido en forma responsable, ¿ya? ¿Te parece prudente, Rafael, que la UDI haya planteado en alguna oportunidad que a través de todos estos desencuentros que se produjeron, que de no llegar a acuerdos particulares se podía llegar incluso a recurrir, por lo que decía Hugo, al Tribunal Constitucional? No está demostrando es una pregunta más política, extremo. eso es como para cuando era Usted es político cuando era candidato a senador. No. A ver, yo creo que la posición, y teniendo grandes amigos en la UDI, yo creo que la posición que ha tomado la UDI es un poquito lejana a la realidad del país. Yo creo que efectivamente, más allá de que uno puede estar de acuerdo o desacuerdo, por ejemplo, yo decía, oye, si perfectamente la economía puede soportar una tasa del 28%. Amigos de la UDI obviamente me mandaban mensajes a las 3 de la mañana para decirme lo equivocado que estaba, pero más allá de esa caricatura, yo creo que se ha restado un poco de un momento del país en el cual es mejor participar, contribuir. Recordemos que ellos votaron en contra de la idea de legislar. O sea, es una cuestión inaceptable, a mi entender. Entonces yo creo que justamente se han restado en cierta medida de estos acuerdos que permiten entender que necesitamos una reforma tributaria, que la podemos hacer mucho mejor si todos aportamos y que la palabra fundamental por estos días, y que es para tanto un mensaje para la gente de la UDI más fundamentalista como para el ministro Arena, se llama diálogo. Bueno, lamentablemente en televisión los tiempos son restringidos. Estamos llegando a nuestro término. Yo quiero expresarle en nombre de la Universidad de Concepción y de todas las universidades de acá de la región que están participando también en esto, nuestros agradecimientos, Rafael, Hugo, Muchas gracias por la invitación. Iván. Y a usted, señor, le dejamos extendida la invitación para la próxima semana, donde continuaremos una vez más conversando sobre el tema de la reforma tributaria. Muchas gracias. Hasta luego. Lipigas, estamos más cerca. Instituto Capsis, líder en capacitación personalizada. Presentaron Actualidad Económica.